Bueno, me alegro mucho. Bueno, tiene que ver con nomenclatura, propiedades físicas y una cierta clase de isomería que presentan los alcanos, y el martes que viene vamos a ver todo lo que tiene que ver con las reacciones que dan los alcanos, ¿sí? Mecanismos, y, o sea, vamos a ver un poquito más específico. Bien, entonces comenzamos. Bueno, los alcanos, muchos de ustedes los deben conocer, pero es la familia más sencilla que tiene la química orgánica, forma parte de los hidrocarburos, ¿sí? Es decir, son compuestos que están formados solamente por carbono e hidrógeno, ¿sí? También forman parte de los hidrocarburos saturados, ¿sí? Porque tienen todos enlaces simples, carbono-carbono y carbono-hidrógeno. Recordemos de la clase pasada que el enlace simple era el enlace sigma, por lo tanto todos los carbonos en los alcanos van a tener hibridación sp3, ¿sí? Entonces, ustedes acá tienen dónde están ubicados dentro de los hidrocarburos los alcanos. Dentro de los hidrocarburos alifáticos tenemos los alcanos, alquenos, alquinos y los cíclicos, que vamos a ver algo hoy, y luego los hidrocarburos aromáticos, que los vamos a ver aparte. Muy bien. Para comenzar, bueno, la fórmula general que tienen los alcanos: carbono N, hidrógeno 2N más 2, ¿sí? Esto implica que son hidrocarburos saturados, y esta fórmula general da lugar a esta serie homóloga que yo he puesto algunos ejemplos acá de moléculas lineales, ¿sí? Luego vamos a ver qué pasa cuando no son lineales. Pero lo importante en este caso es ver que con un átomo de carbono totalmente saturado de hidrógeno, existe el metano. Luego con dos átomos de carbono, esperen porque acá hay gente que está entrando. Con dos átomos de carbono el etano, con 3 el propano, 4 el butano, y a partir de ahí llevan el prefijo del número de átomos de carbono: penta, hexa, hepta, octa, nona y decano. Ustedes tienen tablitas que hay un apartado en el aula nuestra que dice tablas, y ahí tienen la nomenclatura. Creo que hay hasta 20 átomos de carbono, los nombres de los hidrocarburos lineales. Si ustedes observan, a partir del propano, la diferencia entre uno y otro es el radical metileno, o sea, carbono hidrógeno 2, se va agregando a cada uno. Muy bien. También existen radicales alquilo que nosotros podemos obtener a partir de esos alcanos lineales, ¿sí? ¿Y cómo se obtienen esos radicales alquilos? Bueno, esos radicales alquilos se obtienen dándole un átomo de hidrógeno a los alcanos. Entonces, si yo al metano, carbono, hidrógeno 4, le quito un hidrógeno, obtengo este radical que se llama metil o metilo. Si al etano, que tiene 2 carbonos, le sacamos un hidrógeno, obtenemos este etil o etilo. Cuando llegamos al propano, el propano tiene 3 carbonos. Y resulta, ya vamos a ver un poquito más adelante, que hay 2 opciones en el caso del propano. Yo puedo quitar un hidrógeno de un extremo, que podría ser, como en este caso, del extremo izquierdo o del derecho, son equivalentes, y en ese caso tengo este radical que se llama propil o propilo, que a su vez, miren, está dibujado acá al lado, con esta forma de dibujar los alcanos,
ustedes verán que cada puntito negro significa un átomo de carbono, ¿ven? Y el radical está tomado desde un extremo del propano. Ahora, si nosotros en lugar de sacar un hidrógeno de un extremo, quitamos un hidrógeno del medio, entonces tenemos esta situación, y para diferenciarlo, a este radical se lo llama isopropil o isopropilo, y entonces ustedes notarán que aquí tenemos 3 átomos de carbono, pero que el radical está tomado del carbono del medio, ¿ven? Bien, si tomamos o hacemos radicales con el butano, ¿sí? Bueno, ahí podemos tener el butil, que sería igual que el propil, es decir, sacar un hidrógeno de un extremo del butano que tiene 4 carbonos, sería muy parecido al propil, en ese caso se llamaría butil o butilo, o podemos sacar un hidrógeno de un carbono de estos del medio, y entonces tenemos este radical acá que se llama sec-butil, sec porque viene de secundario, ahora vamos a ver, algo ya mencionamos la clase pasada, y fíjense cómo se representa, ¿sí? Son 4 átomos de carbono, pero está tomado, ¿no es cierto?, de un carbono del medio, y si no, tenemos este que se llama terbutil o terbutilo, ¿sí?, que son 4 átomos de carbono tomados desde el carbono central, que estaría representado así, de esta forma, ¿sí? La realidad es que la idea es presentárselos, y por supuesto que esto lo vamos a ir aprendiendo a medida que avanzamos, o sea, no es que ustedes lo van a tener que estudiar de memoria, ni mucho menos, es simplemente que nos va a servir para avanzar ahora dentro de un ratito y verlo de nomenclatura, ¿sí? Bien. Y entonces, bueno, acá sí, vamos a aprovechar y vamos a ver, o vamos a volver a ver lo que había expresado Marina en la clase pasada, que existen 4 clases de átomos de carbono. O sea, un átomo de carbono que llamamos primario, que es aquel que está unido a un solo átomo de carbono, ¿ven? O secundario, cuando ese está unido a 2, entonces queda entre 2 átomos, ¿ven? Terciario, cuando él está unido a 4 átomos de carbono, y por supuesto cuaternario, perdón, cuando ese está unido a 4 átomos de carbono, ¿sí? En ese caso, fíjense que el carbono cuaternario no tiene la opción de contener hidrógeno porque está totalmente sustituido, ¿no es cierto?, con los átomos de carbono estos que figuran acá en verde. Bien, ¿cuál es la idea o por qué hacemos hincapié en esta cuestión de numerar los carbonos, de clasificar, perdón? Bueno, resulta que dependiendo del tipo de átomo de carbono, vamos a tener diferente reactividad, ya van a ver cuando veamos los mecanismos, y yo he puesto acá simplemente un ejemplo para que ustedes vean la energía de disociación de enlace. Hay acá una pequeña tablita, es decir, cuánta energía lleva implícito si yo quiero sacar un hidrógeno primario, fíjense acá del etano, 410 kilojoules por mol, o si quiero sacar un hidrógeno, por ejemplo acá, en el propano, si quisiera sacar uno terciario, bueno, mucha menos energía. Entonces, no es lo mismo en los futuros mecanismos que nosotros vayamos a desarrollar, llevar a cabo una reacción sobre un carbono primario que uno secundario que uno terciario. Y entonces, a modo de ejemplo, adelantándome un poquito a la próxima clase, fíjense, si yo necesito sacar un hidrógeno de un carbono terciario, como es este caso que yo les estoy señalando, bueno, voy a necesitar 381 kilojoules por mol.
En cambio, si yo quiero sacar disociar un hidrógeno primario, como en este caso, voy a necesitar mucha más energía. Entonces, la cuestión es, cuando nosotros analicemos diversos mecanismos y yo tenga que elegir dónde va a reaccionar la molécula, evidentemente estos datos van a ser importantes, ¿sí? Ustedes también tienen dentro del juego de tablas que le hemos puesto en el aula, justamente una tabla muy amplia con energías de enlace, ¿sí? Como para poder verla, usarla si es que la necesita. Muy bien, ¿vamos bien hasta acá? ¿Sí? Bueno, sí, parece que sí. Bueno, muy bien. Bueno, y entonces vamos a hablar un poquito de la nomenclatura de los alcanos. Acá nos vamos a esmerar un poco, a desarrollar un poco, porque bueno, ustedes saben que la nomenclatura de los compuestos químicos está definido por la IUPAC, y bueno, la IUPAC ha definido diversas reglas, ¿sí? En realidad son muchísimas las reglas que existen para nombrar a los compuestos orgánicos. Por supuesto que cuanto más complicadas la molécula, más reglas hay que aplicar. Pero les voy a contar cuál es la idea. La idea es ver hoy un par de reglas básicas que nos permitan a nosotros poder nombrar las sustancias, ¿sí? Y luego, a medida que vayamos avanzando, por supuesto van a surgir dudas y ustedes van a preguntar, y entonces ahí nosotros les vamos a ir comentando. Esto es una cosa que, como todo sistema de nomenclatura, se aprende a medida que uno lo usa. Entonces no tiene sentido que yo les diera un rosario de reglas que quizá a lo mejor alguna no la utilicen nunca, y que ustedes tengan que aprender de memoria, no tiene sentido. Entonces, nos vamos a centrar hoy en las reglas básicas, y luego a medida que vayamos avanzando en la materia, van a ir surgiendo algunas consultas. Pero, básicamente, los nombres de los alcanos, que de eso se trata hoy nuestra clase, contienen tres partes. Una primer parte, como dice acá en verde, que la llamamos prefijo porque es la que va al principio, que contiene localizadores. Localizadores son números que ubican a determinados sustituyentes que tiene la molécula, ¿sí? Entonces vos tenés que numerarlo, decir dónde están y decir cómo se llaman. Luego, una parte principal, o en el centro del nombre, que tiene que ver con el número de átomos de carbono que tenga ese esqueleto o esa molécula. Y entonces ahí será pentano, hexano, octano, lo que sea. Y por último, un sufijo que corresponde al nombre de la familia, que en este caso es el sufijo ano, que corresponde a los alcanos. ¿Sí? Bien. También una cuestión importante para comentarles respecto de la nomenclatura. Muchas veces, ustedes después van a ver a medida que vayamos avanzando, se nos da el caso de moléculas que tienen más de una función, ¿no? Más de una función orgánica. Entonces, también ustedes tienen una tabla, ¿sí? En el juego ese de tablas que le hemos puesto, donde están ordenadas, ¿sí? En orden de prioridad, las funciones de la química orgánica, ¿sí? Por supuesto, arranca con los alcanos, que son los que tienen menor prioridad, ¿sí? Y a medida que vos vas avanzando, que vas bajando en la tabla, cada vez más abajo, cada vez más prioridad, ¿sí? Pero bueno, lo vamos a ir viendo, es lo que comentaba. Entonces, ¿qué son o cuáles son esas reglas básicas que yo les comentaba recién? Bueno, miren, tomamos este ejemplo
acá tienen la estructura bastante semi-desarrollada, digamos, y acá está escrito con esta forma, digamos, más simple, sin aclarar los carbonos y los hidrógenos. Como vimos en los radicales, cada puntito, cada fin de esta línea significa un átomo de carbono. Y entonces la primera regla dice que vos tenés que identificar la cadena más larga, ¿sí? Entonces, vamos a empezar a contar, sencillamente, y fíjense, acá se encontró la cadena más larga, que está puesta en un color negro más oscuro, que fíjense, dice nonano porque son 9 átomos de carbono, ¿sí? Por ahí nos llama la atención que esta manera de escribir los alcanos es muy buena, porque se puede ver la distribución espacial de los carbonos. Cuando uno lo escribe, así como está acá a la izquierda, no se ve bien, ¿no? ¿Y por qué tiene esta forma tan que parece intrincada? Bueno, ustedes recuerdan que en la clase pasada dijimos que si los carbonos tienen hibridación sp3, tienen sus 4 electrones sp3 distribuidos en los vértices de un tetraedro regular, ¿sí? De manera que si nosotros pudiéramos estar en una clase presencial con modelos atómicos y pudiéramos armar esta molécula en el espacio, tendría exactamente esta forma que ustedes ven acá. Muy bien. Identificamos la cadena más larga, esa cadena más larga es la que nos va a dar la base del nombre, en este caso nonano, y luego hay que numerarla, esa cadena, de un extremo hacia el otro. Entonces, obviamente, hay 2 opciones, o empiezo de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. ¿Con cuál de esas 2 formas tomo la decisión? Miren, cuando vos empezás a recorrer la cadena, la primera ramificación que encontrás tiene que tener el número más chiquito posible, ¿sí? Entonces, fíjense que se empezó acá de la izquierda, de manera que a la primera ramificación le toca el número 2, que es el más pequeño posible, porque si estuviera en el 1 formaría parte de la cadena, ¿verdad? Entonces, el más chiquito posible para una ramificación siempre es el número 2. Por eso se empezó de izquierda a derecha, ¿sí? Y entonces fíjense los números que le tocan a las ramificaciones, que serían los localizadores. El 2, el 3, el 4 y el 5, como dice acá. Y no al revés. O sea, si yo hubiera empezado a numerar de la derecha hacia la izquierda, le hubiera tocado 5, 6, 7 y 8. ¿Está? Entonces está claro que yo tengo que empezar a numerar desde la izquierda. Muy bien. Una vez que numeré Profe, la ¿siempre es así? cadena principal o la cadena más larga, es decir, sí, Franco. Perdón, creí que me hablaba. Una vez que yo comencé ya numeré la cadena, o sea, ya tengo los localizadores donde están estos radicales, estas ramificaciones que salen de la cadena principal, ven cómo se desprenden de la cadena principal, acá están redondeadas con unas liñitas de puntos, lo que tengo que hacer es identificarlas, o sea, nombrarlas. Entonces, si yo tengo un solo carbono acá, donde yo tengo el puntero, será un metil, o sea, un radical metilo. Fíjense que en el lugar 3 también tengo un metil, ¿sí? En el 4 tengo 1, 2, o sea que es un etil, y en el 5 tengo 1, 2, 3, o sea, un propil, ¿sí? Ustedes después en el trabajo práctico van a tener de esta forma escrito y también con la forma semidesarrollada, ¿sí? Entonces, una vez que vos ubicaste los nombres de las ramificaciones, los anotás y lo que tenés que hacer es ordenarlo
en orden alfabético. Entonces, fíjense, yo había anotado etil, metil, propil, así está en orden alfabético. Les cuento qué es lo que normalmente sucede. Yo no sé si es por una cuestión de orden o qué, pero uno siempre tiende a escribir metil, etil, propil. Es decir, uno mentalmente lo piensa, lo clasifica de acuerdo a la cantidad de carbonos. Eso es lo más común que suceda, y no por orden alfabético, ¿sí? Pero bueno, hay que intentar hacerlo, escribir bien, digamos, en orden alfabético. Bien, para terminar, y luego hago el último comentario. Una vez que vos tenés localizadas dónde están las ramificaciones, sabés cómo se nombran esas ramificaciones, ¿sí? Lo que vas a hacer es escribir como prefijo esas ramificaciones diciendo dónde están, y si hay más de una igual, lo que vas a hacer es usar los prefijos di, tri, tetra. Entonces, fíjense, como hay dos metilos, uno en el 2 y otro en el 3, pusimos acá 2,3 dimetil. Los números entre sí se separan con comas y las letras de los números con guiones, ¿sí? Entonces, como dijimos que por orden alfabético iba primero el etil, entonces 4 etil. ¿Por qué? Porque el etil está acá en el 4, ¿ven? 4 etil, guión, 2,3 dimetil, y luego me falta el propil que está acá, en el carbono 5, ¿ven? Aquí, 5 propil, nonano. Entonces, si ustedes observan, yo le he colocado de color las tres partes, esas que hablamos hace un ratito. En los prefijos, es decir, los localizadores y los sustituyentes, o sea, las ramificaciones, ¿sí? Luego, el nombre central, que tiene que ver con el número de átomos de carbono, y por último, ese sufijo que indica que pertenece a la familia de los alcanos. Una cosa que ustedes tienen que tener en cuenta, cuando vos ponés, por ejemplo, acá, y metil, esa D no entra dentro del orden alfabético. Vos ponés dimetil, trimetil, tetrametil, bueno, ese prefijo de cantidad no interviene en lo que nosotros llamamos el orden alfabético. El orden alfabético sería acá. Primero la E, después la M, la P. ¿Sí? Bien. Y ahora un comentario final. Como les dije hace un ratito, esto se aprende usándolo, ¿sí? Nadie les va a poner mal si ustedes, por ejemplo, nombraran una sustancia y no conservaran estrictamente el orden alfabético. No es nuestra idea. La idea es que ustedes se animen, que escriban, que nombren las sustancias, que practiquen. Por supuesto que si vemos algo que está mal nombrado, se lo vamos a decir, que está mal, para ir corrigiéndolo y que ustedes despacito se vayan acostumbrando. Pero ¿para qué es la cuestión de la nomenclatura? Bueno, básicamente para poder entendernos ustedes y nosotras cuando hablamos de sustancias de la química orgánica. O sea, si yo hablo del nonano, yo necesito que ustedes entiendan de qué estoy hablando. Lo mismo si ustedes me dicen algo a mí. Entonces, es el idioma que tenemos que aprender. Lo vamos a ir aprendiendo a lo largo de todo el año, ¿sí? De todas maneras, ustedes van a ver que en la guía de trabajos prácticos tienen muchos ejercicios para practicar, y yo les pido, por favor, que lo hagan. ¿Saben por qué? Como les dije recién, no es que nosotros le vamos a poner mal un ejercicio porque esté mal nombrada una sustancia, no. Pero nos pasa a veces, a menudo, y en los finales, que es lo peor de todo, que vos, por ejemplo,
preguntas para hacer un ejercicio. Entonces dice, dibuje la molécula de tal cosa y hágale hacer esta reacción. Lo escribís con nombre. Si vos, que sos el estudiante, no sabés lo que yo te estoy diciendo, obviamente que lo vas a hacer mal y lo vas a escribir mal. Entonces, necesitamos que ustedes practiquen para cuando uno les dice algo, ustedes nos entiendan. Vuelvo a repetir, esto lo vamos a ir viendo a lo largo de la cursada y lo vamos a practicar bastante en esta unidad de alcanos. Bien, lo que vamos a hacer ahora es ver un poquito las propiedades físicas de los alcanos, que en general lo que yo les voy a contar vale para los hidrocarburos en general, ¿sí? Pero en el caso particular de los alcanos, por ejemplo, el estado natural, bueno, hasta carbono 5 son gases a temperatura ambiente, gaseosos, del metano al pentano. De carbono 6, es decir, hexano, hasta más o menos el carbono 17, son líquidos, ¿sí? Muchos de ellos se utilizan como solventes, ¿sí? Los gaseosos forman parte del gas natural, ¿no es cierto? Y de carbono 18 en adelante son sólidos, en general grasosos, de olor penetrante. Esas más o menos las características. Respecto de la densidad, bueno, todos son menos densos que el agua, todos. Y el valor de la densidad va variando con el número de átomos de carbono, pero no demasiado. Y el punto este de la solubilidad sí es importante. Si ustedes recuerdan las moléculas que hemos visto, formadas por carbono e hidrógeno solamente, sabrán que son moléculas no polares, de maneras que no son solubles en agua, porque el agua, todos sabemos, es una sustancia polar. De manera que no tiene la posibilidad de disolver estas sustancias como los hidrocarburos no polares. Sí se pueden disolver en solventes orgánicos, que también son no polares. Ustedes saben que hay un dicho en la química que dice lo semejante disuelve a lo semejante. Entonces, si vos tenés una sustancia no polar, la vas a poder disolver en un solvente no polar. Yo les he puesto acá dos como ejemplo, benceno, que es un líquido, un hidrocarburo aromático, o éter, que también se utiliza mucho como solvente porque es muy poco reactivo. Bien. Y ahora vamos a hablar un poquito del punto de ebullición. Bueno, como era de esperar, si ustedes miran este grafiquito que está acá, el punto de ebullición aumenta con el número de átomos de carbono, la verdad que de forma bastante regular, aproximadamente unos 30 grados por cada carbono que uno agrega, ¿no es cierto? Muy bien. Estoy hablando de los hidrocarburos lineales, eso que vimos en la serie homóloga. Ahora, ¿qué pasa cuando uno tiene hidrocarburos ramificados, como ese que estuvimos viendo recién en el ejemplo de nomenclatura? Bueno, miren, vamos a ver primero datos para que ustedes tengan. Fíjense, el pentano lineal, normal pentano, esa N significa normal, lo de normal significa lineal. N-pentano, punto de ebullición, 36,1 grados. El 2-metilbutano, que también tiene 5 átomos de carbono, ya tiene un punto de ebullición de 27,85 grados, es decir, menor. Tiene una ramificación respecto del pentano lineal. Y si uno ve el 2,2-dimetilpropano, también conocido como neopentano, fíjense, más chiquito aún, con 2 ramificaciones. Bueno, ¿cuál es la explicación de esto? Miren, acá tienen un grafiquito. Resulta que estuvimos diciendo recién que las moléculas de los hidrocarburos son moléculas no polares.
De manera que las fuerzas de atracción que se dan entre ellas son, o sea, dentro de la fuerza de Van der Waals, son las fuerzas de London, que son las más débiles. Muy bien. Ahora, si yo tengo dos moléculas lineales, fíjense la posibilidad de tener fuerzas de atracción que tengo. Muy diferente si yo tengo moléculas más esféricas como son las moléculas ramificadas, ¿sí? O sea, tengo mucha menos, digámosle así, superficie de acción de las fuerzas débiles del hombre. Esto es lo que nos explica por qué las moléculas lineales tienen mayor punto de ebullición que las moléculas ramificadas, ¿sí? Entonces, la conclusión sería, como dice por acá arriba, que las ramificaciones siempre disminuyen el punto de ebullición. ¿Por qué? Porque la zona en la cual actúan las fuerzas de London es mucho mayor en las moléculas lineales que en las ramificadas, ¿sí? Bien, ¿vamos bien hasta acá? ¿Sí? ¿Seguimos? Sí, sí. Muy bien, bárbaro. Bien, y nos queda hablar dentro de las propiedades físicas, entonces ahora, del punto de fusión. Bueno, acá hay algo que tenemos que ver, miren. Acá hay un concepto que tiene que ver con el empaquetamiento que tienen las moléculas dentro de los cristales cuando están en estado sólido, ¿sí? Y entonces ustedes fíjense, si vos mirás en general la curva, vos podés decir, bueno, en general, a medida que vos tenés más átomos de carbono, la temperatura de fusión aumenta, cosa que era esperable, ¿no es cierto? Que es lo que uno intuitivamente espera. Ahora, fíjense que hay una cierta irregularidad, ¿sí? ¿Y cuándo se da esa regularidad? Fíjense, carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Quiere decir que aquellas moléculas que tienen número impar, ¿sí? La energía que vos necesitas para fusión es menor que las que tienen número par, que es la curvita esta verde que va por acá arriba. ¿Esto a qué se debe? Se debe al empaquetamiento, es decir, a cómo se acomodan las moléculas con número par de carbono, que tienen mayor empaquetamiento que las de número impar. Por eso hace falta más energía, más temperatura, para pasar del estado sólido al líquido a las moléculas que tienen número par de carbono. Por supuesto que esa diferencia, como ustedes observan, se va perdiendo a medida que aumentan el número de átomos de carbono, o sea, no es tan visible. Sí es muy llamativa al principio, pero tiene que ver con este fenómeno de la estructura cristalina del estado sólido. Muy bien. Bien, entonces, hasta ahora hemos visto la estructura de los alcanos, la nomenclatura, sus propiedades físicas. Vamos a hablar ahora un poquito de los cicloalcanos, que son cadenas de carbono e hidrógeno, pero que forman ciclos, o sea, anillos, y obviamente para cerrar un ciclo lo mínimo que necesitas son 3 carbonos, y entonces si ustedes observan, acá también el carbono tiene hibridación sp3, ¿sí? Acá. Entonces, si vos tenés 3 carbonos, se llama ciclo propano, como verán lo único que se agrega es el prefijo, ciclobutano en el caso de 4, ciclopentano, ciclohexano, cicloheptano. Los más comunes de estos ciclos son el ciclopentano y el ciclohexano, ¿sí? ¿Cómo se nombran? Estos serían los nombres sistemáticos, ¿no es cierto?, establecidos por la IUPAC. Muy bien, ahora,
Si llega a tener algún sustituyente, es decir, quitamos un hidrógeno y colocamos otro grupo, por ejemplo, en este primer caso, bueno, aplicamos las mismas reglas básicas que aplicamos recién. Lo único que acá no va a haber necesidad de buscar la cadena más larga, porque obviamente que la cadena va a ser el ciclo. Acá la cuestión es desde dónde yo comienzo a numerar. Bueno, obviamente voy a comenzar a numerar desde una ramificación, ¿no es cierto? Y voy hacia la izquierda o hacia la derecha, de manera que le toque siempre el número más pequeño. Entonces, fíjense, acá va hacia la izquierda y entonces 1 bromo, 3 metilciclopentano. Fíjense que acá también va por orden alfabético, la B larga de bromo y la M de metil. En este caso tenemos un etil y un metil. Entonces, etil con la letra E va primero, ahí va el 1, y entonces vamos hacia la izquierda, el 2 le toca al metil, entonces 1 etil, 2 metilciclohexano. Y en este caso que tenemos un cloro y un bromo, el orden alfabético le corresponde al bromo, entonces E lleva el número 1 y también en este caso se da que numeramos hacia la izquierda a fin de que le toque el 4 al cloro, entonces 1 bromo, 4 ciclopentano. ¿Sí? Muy bien. Bien, y lo que vamos a ver ahora es un poco este tema de isomería. Digamos, ¿qué es la isomería? La isomería es una parte de la estereoquímica, o sea, química que estudia la disposición de los átomos en el espacio, ¿sí? Vos tenés un isómero, o dos compuestos son isómeros, cuando tienen la misma fórmula general, pero diferente estructura en el espacio. Ahora, eso dicho así, general, digamos, no nos da mucha idea. Miren, acá yo he hecho un pequeño cuadro para presentarles todas las formas de isomería que hay, que por supuesto no las vamos a ver todas hoy, ahora les cuento, ¿sí? Entonces, dentro de la isomería hay dos grandes grupos, ¿sí? Una que tiene que ver con la estructura o la constitución de la molécula, cómo está constituida esa molécula, y otra que tiene que ver con la disposición espacial de los átomos. ¿Sí? Entonces, esta se llama isomería estructural o constitucional y esta estereoisomería. Estereo, el prefijo es de espacio. ¿Sí? Bien, dentro de la isomería estructural que dan los alcanos, justamente, podemos tener isomería de cadena, de posición o de función. ¿Sí? Ahora vamos a ver ejemplos de cada una. Y se da el caso de también en estas moléculas, sobre todo en los cicloalcanos, que presentan una isomería conformacional. Entonces vamos a ver estas cuatro que están marcaditas acá y nos va a quedar para ver más adelante. Dentro de lo que es la estereoisomería, o sea, lo que tiene que ver con la configuración de la molécula en sí, cómo está armada en el espacio, un tipo de isomería que se llama geométrica, que la dan los alquenos, entonces cuando veamos alquenos lo vamos a ver, y otro tipo de isomería llamada óptica, ¿sí? Que la dan, digamos, ciertos compuestos que tienen ciertas características que también la vamos a ver más adelante, ya digamos pasando la mitad del año, llegando más a fin de año. ¿Sí? Entonces, a medida que vayamos viendo los compuestos, vamos a ir viendo este tema de isomería. La que presentan los alcanos es sencilla, es esta isomería que yo les decía constitucional, o sea, que tiene que ver cómo está armada la molécula. Y entonces muy sencillo, fíjense, un alcano presenta isomería de cadena cuando tiene la misma cantidad de átomos de carbono, pero con una cadena de diferente longitud. Entonces, en este caso tengo pentano lineal, 5 carbonos.
Y acá tengo el 2-metilbutano, son 5 carbonos, pero con la cadena más larga de 4. Entonces son isómeros de cadena. En el caso de la isomería de posición, se da cuando vos tenés algo en la molécula que cambia de lugar. Entonces, fíjense, este es el ejemplo de un alcohol. Acá ven el oxidrilo. El alcohol está en el carbono 1, en la cadena de 4. ¿Sí? 1-butanol. Ya después lo vamos a ver con más detalle. Este también es una cadena de 4, también tiene un oxidrilo, pero en lugar de tenerlo en el carbono 1, lo está en el carbono 2. Entonces, 2-butanol. Fíjense, es la misma cantidad de átomos, la misma estructura, pero diferente posición. ¿Sí? Y por último, la isomería de función, que se da en varios compuestos, ya lo vamos a ir viendo a medida que avancemos. Yo elegí este ejemplo. Las cetonas y los aldehídos, es decir, ya son funciones que tienen oxígeno, son isómeros de función. Si ustedes fíjense, esto sería, en el caso de la cetona, carbono 3, hidrógeno 6, oxígeno. En el caso del aldehído, carbono 3, hidrógeno 6, oxígeno. Son isómeros de función. Bien, ¿cuál es la característica importante de estos isómeros en particular? Bueno, son isómeros, pero son compuestos totalmente diferentes. ¿Eso qué quiere decir? Que tienen propiedades físicas distintas. Distinto punto de ebullición, distinta densidad, lo cual permite que vos los puedas aislar. Entonces, eso ya nos dice a nosotros que son compuestos totalmente diferentes. Comparten nada más que la isomería constitucional. Muy bien, y ahora vamos a hablar, por último, de este tipo de isomería conformacional que tiene que ver justamente con la ubicación de los átomos en el espacio. Miren, esta isomería se da en los alcanos debido a la libre rotación que hay en la unión carbono-carbono, la unión sigma. ¿Se acuerdan el enlace molecular que habíamos visto, sp3-sp3? Bien, como los carbonos pueden girar libremente alrededor de ese enlace, se nos pueden dar estas dos situaciones. Fíjense, mirando la molécula de frente, que los hidrógenos de la parte del carbono de adelante, que están en rojo, coincidan con los de la parte de atrás, que son los celestes. Acá está corrido un poquito para que ustedes lo vean. O, en ese caso, se llama eclipsada, o sea, la parte de adelante tapa o eclipsa la parte de atrás, o que se dé este caso que se llama alternado. Francamente, muy bien alternado los hidrógenos del carbono de adelante con los hidrógenos del carbono de atrás. En el caso del etano se dan estos dos conformeros, ¿sí? Bien, obviamente la forma más estable de las dos es la forma alternada, es decir, esta que está dibujada a la derecha. ¿A alguno se le ocurre pensar o elaborar algo? ¿Por qué decimos que esa es la forma más estable? ¿Se les ocurre algo? ¿Suponen? Porque es simétrica. Bueno, no. ¿Sabés por qué? Pues, quizá a lo mejor vos quisiste decir eso. Yo te lo voy a decir por ahí en términos más técnicos. La mejor forma en que están más separados los átomos de hidrógeno es la estructura alternada. Fíjense, es la mejor forma en la cual están lo más separados posibles los rojos de los celestes, ¿sí? Entonces, ¿te acordás que habíamos dicho recién que los isómeros de cadena, de posición, de función, vos los podés aislar, son compuestos diferentes, tienen diferentes propiedades? Bueno, en este caso no. Como se interconvierte una forma en la otra con mucha rapidez, es imposible aislar
el etano cuando está con su estructura eclipsada o cuando está en su estructura alternada. Esperen que... Sí, exactamente, Julián. O sea, cuanto más separados vos tengas los átomos o los grupos entre sí, más estable es la molécula. Ahora vamos a ver un ejemplo, vas a ver. Entonces, importante recalcar, en este caso no los podemos aislar a los conformes porque se interconvierten uno en el otro con tanta rapidez que no lo podemos aislar. Pero sí podemos decir que la mayor parte va a estar siempre con la forma alternada. ¿Sí? Bien. Bien, y por último, vamos Analía, dentro de esta forma conformacional, vamos a ver que también se dan los cicloalcanos. Y dice acá, debido a la tensión que se genera en el anillo. Y yo les pido que ustedes, vamos a mirar acá un ciclohexano, yo tengo dibujado acá, ¿sí? Tratemos de pensar, de imaginar, la molécula del ciclohexano es una molécula plana, como si fuera la hoja de tu cuaderno, de tu carpeta, que tiene, que tiene hidrógenos por encima y por debajo de la hoja, ¿no? Del plano donde está la molécula. Entonces resulta que esa hoja tiene dos posibilidades de acomodarse mejor que cuando está plana, o sea, más cómoda, con menor energía, más estable. Y esas dos formas son, miremos a la izquierda. Si yo agarro las puntas de mi hoja y las levanto hacia arriba, me va a quedar esta formita que ustedes ven acá, que nosotros llamamos forma de bote, ¿sí? Fíjense, miren este carbono donde están los puntos negros, fíjense que quedaron para arriba, ¿ven? Entonces yo levanté la punta izquierda de la hoja y la punta derecha y me quedó este botecito. Y la otra manera es que en vez de levantar las dos puntas hacia arriba de la hoja, la izquierda la levante hacia arriba y la derecha la doble hacia abajo. Entonces me va a quedar el plano de la hoja, o sea, el plano de la molécula, con una puntita hacia arriba y otra puntita hacia abajo. Y a esa forma la llamamos conformación de silla. ¿Sí? Entonces, fíjense, esta parte me quedaría detrás, esta parte delante frente a mí, ¿sí? ¿Se dan cuenta? O sea, díganme con toda honestidad, ¿eh? ¿Se dan cuenta, digamos, de la formita esta? Sí, profe. ¿Sí? Bueno. Bien. Si estuviéramos en la clase hubiera agarrado yo una hoja y lo hacíamos. Bueno, miren, de lo que ustedes vimos, digamos, de lo que vimos recién hasta ahora, ¿cuál de estas dos les parece que será más estable? ¿La de bote o la de silla? La de silla porque están más separadas de hidrógeno. Claro, exactamente. Vos fijate que la forma de silla es donde vos tenés, en este caso son hidrógenos, pero más adelante podrían ser grupos, cloros, lo que sea, están lo más separados posible. Entonces, si yo tengo que decir entre la conformación de bote y la de silla, todos estamos de acuerdo que en la de silla va a ser más estable. Ahora, fíjense, en la forma de silla, esta que tiene la puntita para arriba, el plano de la molécula y la derecha hacia abajo, hay dos tipos de uniones en los átomos, ¿sí? Porque vos te fijás acá, en esta del ciclohexano, tenés dos opciones. O el hidrógeno está arriba o está abajo de la hoja, ¿no? Arriba del plano o abajo del plano. Ahora, cuando vos doblás, como esta sillita acá, fíjate que cómo quedan los hidrógenos esos. Resulta que algunos quedan en esta posición de los circulitos celestes, ¿ven? Que pareciera que tuvieran pinta como que fueran horizontales,
y otros quedan como los circulitos rosa verticales, ¿ven? Bien, a los enlaces esos rosa verticales los llamamos axiales, porque coinciden, ¿no es cierto?, con el eje axial de la molécula. Y a los celestes, que son horizontales, los llamamos ecuatoriales, como que coincidieran con la línea del ecuador, horizontal. Bueno, resulta que cuando después más adelante ustedes van a ver, nosotros analicemos diferentes moléculas, cuanto más enlaces ecuatoriales, más estable va a ser la molécula. ¿Alguien podría decir por qué? ¿O se les ocurre por qué? Bueno, miren, si ustedes observan este dibujito, acá a la izquierda, ustedes notarán que cuando un grupo o un átomo está en posición ecuatorial, están lo más separados unos de otros. ¿Ven? En cambio, cuando están de manera axial, se juntan. ¿Sí? Entonces, si yo tengo que analizar la conformación de bote o de silla, más estable la de silla porque los átomos están mucho más separados, digamos, los sustituyentes uno de otro. Y luego, en este caso, fíjense, no tiene sentido porque son todos hidrógenos, o sea, no tenemos cosas diferentes. Pero cuando tengamos grupos diferentes unidos a estos carbonos, a estos 6 que forman el ciclo hexano, bueno, vamos a decir, cuanto más enlaces, grupos en posición ecuatorial tenga, más estable va a ser la molécula. ¿Sí? Bien. Bueno, vamos a ver el trabajo número 2 de alcanos, que es sobre el tema que vimos hoy. El ejercicio 1 nos dice, aplicando las reglas de la nomenclatura IUPAC, nombre las siguientes estructuras. Ustedes, ¿cómo, en el caso A, cómo empezarían a enumerar la cadena carbonada? ¿Cómo se les ocurre? De derecha a Del izquierda. lado izquierdo. Podríamos ver de derecha a izquierda, 1, 2, 3, vamos a elegir la cadena más larga, 4, 5, y de izquierda a derecha, 1, 2, 3, 4, 5. Esta sería la cadena más larga. Y vamos a ver que si la contamos de un lado o del otro, los radicales están en la posición 3 y son grupos metilos, como vemos en la clase. Entonces, en la posición 3 tenemos 2 metilos, entonces 3,3 dimetil pentano, porque es una cadena de 5 carbonos. ¿Sí? En el caso B, tenemos una cadena, si contamos la cadena lineal que vemos acá es 1, 2, 3, 4, pero podemos encontrar una cadena más larga. Entonces las contamos los carbonos y es 1, 2, 3, 4, 5, 6. Es una cadena de 8 carbonos y elegimos esta cadena. Y vamos a ver que en la posición 3 y en la 4 también tenemos 2 metil. Entonces, esta estructura se va a llamar 3,4 dimetil hexano. Y por último, tenemos esta cadena, que vamos también a contar la cadena más larga. Tenemos un carbono, 2, 3, 4, 5 y 6. Y en la posición, vamos a empezar por donde tenemos el radical más cercano, entonces lo contamos desde acá. En la posición 2 y en la posición 3 tenemos 2 grupos metilo, entonces se llama 2,3 dimetil hexano. El ejercicio 2 nos pide también el nombre de IUPAC de las siguientes estructuras.
recuerden, cuando ven estas estructuras, tienen que imaginar que hay carbonos en cada vértice. Y si contamos, bueno, la cadena más larga, vemos que es esta, y tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y si lo contamos desde la izquierda, 1, 2, 3, 4, tenemos el grupo radical, y desde la izquierda 1, 2, 3, 4, así que podemos elegir desde la ubicación de cualquiera de los dos lados, ¿no? Y este radical que vemos acá es este que podemos ver en la imagen, que es un terbutil. Está en la posición 4. Entonces, esta estructura se va a llamar 4-terbutil heptano, porque tenemos una cadena de 7 carbonos. El ejercicio 3, hasta acá van entendiendo bien cómo se nombran las estructuras. Sí, todo bien. Sí, sí. Bueno, pues ya me paran en consulta. El ejercicio 3 les voy a mostrar cómo se resuelve. Nos pide dibujar las estructuras de los siguientes compuestos y luego verificar si el nombre es correcto. Entonces yo, por ejemplo, en el ejemplo A, tenemos 2,3-dimetilpropano. Lo dibujamos y vemos que, bueno, nos indica que en la posición 2 y 3 tenemos 2 metilos. Pero en realidad, si queremos contar, debemos contar la cadena más larga y vamos a ver que en realidad es incorrecto como se nombra, y es 1, 2, 3, 4, y en la posición 2 tenemos un metil. Entonces, el nombre es 2-metilbutano. El ejemplo B es el 3,3-dimetil-4-etilheptano. Entonces, primero hacemos la cadena más larga, que es de 7 carbonos. En la posición 3 ubicamos dos grupos metilo, y en la posición 4 un grupo etilo. Y bueno, vamos a ver que esta cadena está bien nombrada. El punto C nos dice 1,1-dietilpentano. Dibujamos el pentano y en la posición 1 nos dice que tenemos dos grupos etilo. Y bueno, acá vamos a ver que en realidad podemos contar la cadena más larga a partir de uno de estos dos grupos. Vemos que está mal nombrado. Entonces, esta cadena se va a llamar 3-etilheptano. Tenemos 7 carbonos. Y por último, el 2-metil-5-etiloctano. Lo dibujamos, es una cadena de 8 carbonos. En la posición 2 tenemos un metil, y en la posición 5 un grupo etil. Y vamos a ver que en realidad la cadena está bien, pero está mal nombrado porque tenemos que escribirlo en orden alfabético, es decir, 5-etil, 2-metil-octano. Ejercicio 5, colocar los siguientes compuestos en orden creciente según el punto de ebullición. Y acá tenemos que ver cómo son las cadenas y si tenemos ramificaciones. Hacemos el ejemplo de la serie 1, tenemos un N-octano, 2,2,4-trimetilpentano, N-hexano, 2,4-dimetilhexano y 2,4-dimetilpentano. Entonces los dibujamos. Y bueno, vamos a ver cuáles son lineales, cuáles son ramificados, y el número de carbonos que tiene. Entonces con eso vamos a poder determinar el punto de ebullición. Entonces, para el caso A, dibujamos el N-octano, es una cadena carbonada lineal con 8 carbonos, y bueno, vamos anotando cuántos carbonos y si es lineal y cuántas ramificaciones tiene, ¿no? En el punto B, el 2,2
tenemos 2,2, y en la posición 4, trimetil, pentano. Si contamos los carbonos, vamos a tener 8 carbonos, y vemos que tenemos 3 ramificaciones. El C es un N-hexano, es una cadena lineal con 6 carbonos. El D es el 2,4-dimetilhexano. Tenemos 2 ramificaciones, y si contamos la cantidad de carbonos que hay 8. Y por último el E es 2,4-dimetilpentano, y vamos a ver que son 7 carbonos y tenemos 2 ramificaciones. Entonces con estos datos analizamos y vemos que el C tiene menor cantidad de carbono, entonces en orden creciente de punto de ebullición va a ser el que menos punto de ebullición tiene, y es lineal. Luego el E tiene 7 carbonos. Después seguimos por el B, que son 8 carbonos y está ramificado, es el más ramificado. Luego el D, y por último el A, que va a ser de 8 carbonos y lineal, y es el de mayor punto de ebullición. Profe, disculpe, ¿le hago una pregunta? Sí, sí. ¿Es más importante la cantidad de átomos de carbono que el tipo de estructura que tiene, si es lineal o ramificado? Sí, se prioriza el número de carbono y luego la ramificación. Ah, ok. Gracias. No me queda muy claro cómo dibujar, cómo dibujar o armar el compuesto a través del nombre, como que se me mezcla un poco. Bien. A ver, vamos a poner un nombre. Por ejemplo, 2,3 dimetil 4 etil hexano. ¿No? Muy bien. Entonces, como dice Bianca, me dan el nombre y yo tengo que dibujar. ¿Qué es lo que voy a hacer? Me voy a fijar en la última parte del nombre, que esa es la base del esqueleto. Entonces dice que es hexano. Entonces yo voy a hacer esto, mirá. Voy a dibujar 4, 5, un esqueleto de 6 carbonos. Fíjate que dibujé nada más que los carbonos. Muy bien. Ahora, ese esqueleto de 6 carbonos, decime vos, ¿qué es lo que tiene? Porque no es un hexano normal, común, lineal. ¿Qué tiene, dice ese esqueleto? Tiene ramificaciones. Ajá, ¿cuáles, por ejemplo? Mira, dice que tiene metil, en realidad dice que tiene 2 metil, ¿y dónde están esos 2 metilos? ¿Dónde los tengo que colgar yo, esos 2 metilos? El 2 del 3. Claro, lo tengo que colgar muy bien en el 2 y en el 3. Pero resulta que como ahora lo estoy dibujando yo, para mí el 1 es el que yo quiera. El 1 puede ser este que yo les estoy marcando acá a la izquierda o este que les estoy marcando acá a la derecha. Porque total, como lo estoy haciendo yo, ahora bien, una vez que yo definí cuál es el 1, ya no lo puedo cambiar, ¿no? Entonces, supongamos que para mí el 1 es este que está acá a la izquierda. Entonces digo, bueno, mira, yo le tengo que poner en este, que es el 2, un CH3, que es un metilo, y en este, que es el 3, le tengo que poner un CH3. Fíjense un detalle. Ustedes lo pueden dibujar arriba, abajo, donde quieran. Ya dijimos que los enlaces sigma giran perfectamente, así que no hay problema. Lo dibujá los dos arriba, los dos abajo, uno arriba, uno abajo, como hice yo acá. Muy bien. Ya puse los 2 metilos, me avisó que estaba uno en el 2, otro en el 3. ¿Qué me faltaría? El 4 etil. Claro, me faltaría el 4 etil. Muy bien, entonces yo voy a buscar si este es el 2 y este es el 3, este es el 4. Entonces, en el 4
también arriba o abajo, donde vos quieras, vamos a dibujar un etil. Que lo puedo dibujar así, como hizo Marina hoy, todo juntito, o lo puedo dibujar así, fíjense. ¿Ven? Entonces, yo le engancho ahí el etil, en el 4. ¿Sí? ¿Vamos hasta ahí? ¿Bien? ¿Bianca? Sí, 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 hasta Bueno. acá, perfecto. Buenísimo. Pero me está faltando algo ahora. Que ya, o sea, es el esqueleto de la cadena principal. Le colgué todas las ramificaciones que me pedía en el lugar que me pedía. ¿Y qué me falta ahora? Los 3. hidrógenos. Claro, claro, Joaquín. Me falta completar los hidrógenos. Pues no existen los carbonos estos solos. Entonces, fíjate, en este de la punta, ¿cuántos hidrógenos tendría que poner? 3. 3, muy bien, 3. El hidrógeno de la punta siempre lleva 3, muy bien. Espérenme un poquito que vamos a... Ahí está. Y este, no. Este viene acá. Esperen, Este me va corriendo. Profesora, ¿le puedo hacer una pregunta? Y cómo no, claro. ¿No tendrá que ordenarlo primero alfabéticamente? ¿El metil y el etil? ¿No irían al revés? Sí, mirá, qué vergüenza la profesora. Tenés razón. Gracias, Felipe. Muy bien, muy No hay atento, problema. Sí, muy bien, muy bien, muy bien, muy atento. Sí, claro, claro, ahora lo vamos a nombrar bien debajo. Bien, 1-0 Felipe, grandísimo. Bueno, contame, el carbono S2, ¿cuántos hidrógenos lleva? 1. Dejar una H. Sí, señor, muy bien, lleva 1, sí, señora. Ahí vamos corrigiendo, vamos a arreglar. Este carbono, espérate que lo vamos a ir corriendo. El carbono número 3, ¿cuántos hidrógenos lleva? 1. 1, muy bien, ahí vamos, perfecto. Muy bien. El carbono 4, ¿cuántos hidrógenos lleva? 1. 1. El 5, 2. 2, perfecto. Y el último, H3. H3. Bien, bien. Entonces, muy bien, como dijo Felipe, vamos a escribir bien esto, que entonces sería el 4-etil, 4-etil, 2,3-dimetil hexano. Muy bien. Perfecto, muy bien, muy bien. Me encantó. Bueno, ya que estamos, a ver, vamos a clasificar los átomos de carbono. Esto es algo que es casi un ejercicio para la clase que viene, cuando empecemos a hablar de mecanismos, yo diga carbono primario, secundario. Entonces, fíjense, todos los CH3 son carbonos primarios. Todos estos que estoy pintando de amarillo son CH3 carbonos primarios. Perfecto, muy bien. Los carbonos secundarios son aquellos que están unidos a 2 átomos de carbono, es decir, son los que se representan como carbono-hidrógeno 2. Así Claro. que, claro, este es un carbono secundario y este es un carbono secundario. Y los carbonos terciarios son aquellos que están unidos, por ejemplo, como estos 3, claro, a 3 átomos de carbono, ¿sí? Y por lo tanto tienen un hidrógeno, ¿no es cierto? Y en este caso no hubo, pero si hubiera un carbono cuaternario, el carbono cuaternario no tiene posibilidad de tener hidrógeno, ¿no es cierto? Está unido a 4 átomos de carbono. Muy bien. Bien.